Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes una vez más. Vamos a tener un tema muy importante el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los valores. Vamos a hablar acerca de si los valores cambian o no cambian. Los valores son maleables, los valores se van modificando, los valores van cambiando con el tiempo o no. Esto es algo muy importante y sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Elegimos este tema por dos razones. Elegimos este tema, pues evidentemente porque estamos en época de, pues de mucha política. Hay mucho discurso político por ahí afuera hablando acerca de los valores, de cosas que sí, de cosas que no. Y también decidí hablar de este tema porque estamos en la semana del fallecimiento de Rabbi Jonathan Sacks. De hecho, aquí tengo su último libro, Morality. Vamos a citar algunas cosas de este libro. Y pues me pareció un tema maravilloso para poder conocer un poco el pensamiento de Rav Sacks, y también para poder plantearnos nosotros esta enorme pregunta, esta gran pregunta que pues mucha gente asume una respuesta antes de realmente analizar si es que los valores cambian o deben de cambiar o deben de ser siempre los mismos o si los valores son monolíticos o de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a empezar citando el Midrash que nos dice que el libro de Bereshit, el libro de Génesis, podría haber empezado directamente con las primeras mitzvot de la Torá. Podría haber empezado directamente a hablarnos de los primeros preceptos técnicos desde el punto de vista bíblico. La pregunta es, ¿para qué contar historia? ¿Para qué hablar acerca tanto de la creación como para también dedicarle tanto tiempo al tema de nuestros padres, de Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Lea? Esta semana tenemos pues la historia del fallecimiento de Sarah y cómo la enterró Abraham, y luego tenemos la historia de cómo Eliezer, el siervo de Abraham, fue a buscar a Rivka a la tierra de Harán para llevarla a Isaac para que posteriormente se casaran. Es decir, y es una narrativa muy extensa, es muy extensa todo esto del tema del Shidduch de Isaac. Y ahí el Midrash nos explica dos cosas. La primera es que el primer libro de la Torah se llama no nada más Bereshit o no nada más Génesis, se llama Sefer Hayashar. Se llama el libro recto. ¿Por qué se llama el libro recto? El libro recto o el libro de la rectitud. Porque es el libro donde se habla acerca de nuestros ancestros, de Abraham, Isaac y Jacob, y de cómo sus caminos fueron rectos. Sarah, Rivka, Rachel, Lea, Abraham, Isaac y Jacob, sus caminos fueron Yesharim, fueron rectos. Entonces de ellos podemos aprender la rectitud en la vida. Eso es uno. Otra cosa que nos dicen nuestros sabios es Yafas y Hatan Shel Rishonim, es mejor la plática de nuestros ancestros que los actos de los modernos. Aquí hay un detalle muy importante. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Eliezer, el siervo de Abraham, tuvo todo un diálogo con Hashem, toda una plática con Dios de cómo encontrar a la mujer correcta para Isaac. Y luego, después de que la Torá ya tiene toda esa narrativa del diálogo, del diálogo interno que tuvo Eliezer consigo mismo y con Dios, ¿por qué luego lo vuelve a repetir? Lo repite otra vez por completo cuando Eliezer se encuentra con Labán y con Betuel en su casa, y les vuelve a contar toda la historia de cómo llegó a su lugar y cómo le rezó a Dios para encontrar a la mujer adecuada, y así fue que encontró a Rivka, etcétera, sin meternos en los detalles de la historia. Entonces ahí nuestros sabios nos dicen que incluso la plática banal, aparentemente banal, de nuestros ancestros
incluyendo a Eliezer, el siervo de Abraham, es más importante o más fuerte que muchas de las acciones de la gente de la actualidad o de la modernidad, hablando en tiempos talmúdicos. ¿Ok? Entonces, aquí hay una base elemental que nos dice que hay algo en la conducta de nuestros ancestros que es de mucho peso, de mucha importancia y que nosotros debemos de seguir siempre como ejemplo. Y también lo dice de manera explícita el Talmud, lo dice de manera explícita la Gemara, que la persona siempre debe de pensar que si es que nosotros vemos a los antiguos como ángeles, y más rishonim que malachim, si nosotros vemos a los antiguos como ángeles, entonces nosotros nos podemos considerar como personas normales. Y si algunas personas consideran que los antiguos eran gente normal, entonces nosotros tendríamos que catalogarnos como jamorim, como burros, y no como cualquier burro, porque bueno, porque hubo burros muy buenos en la historia, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí hay una idea implícita de que en las acciones de nuestros ancestros, en particular de nuestros patriarcas, las historias que nos cuenta la Torá en Bereshit, hay algo encerrado que es muy importante. Entonces, aquí empieza nuestro análisis profundo y de alguna manera también vamos a tener que llevar este análisis a un nivel incluso conflictuante para poder llegar a una conclusión sana. ¿Ok? Mucha gente asume de estos midrashim, o mucha gente asume de estas ideas que se dicen en los midrashim y en el Talmud, que todo lo que tenga que ver con modernidad, es necesariamente malo. Absolutamente todo lo que tiene que ver con modernidad. Y esto es algo extremadamente cuestionable, porque evidentemente los propios avances del mundo han hecho que en la actualidad, por ejemplo, solo por poner un pequeño ejemplo, el judaísmo mismo puede renacer, la Torah misma ha podido volver a surgir, ha podido volver a florecer por muchos de los procesos, tanto del pueblo de Israel como de la humanidad entera, que han llevado a que pues los propios judíos hayamos redescubierto nuestras raíces, que hayamos redescubierto nuestras fuentes, que volvamos a tener pues un estado, que volvamos a tener un florecimiento como nación. Y entonces es imposible, absolutamente imposible decir que todo lo que es nuevo, o todo lo que es moderno, o todo lo que es posterior a lo antiguo, es necesariamente de menor importancia o de menor relevancia a lo antiguo, ¿sí? Además hay otro detalle muy importante que parece ser una contradicción a lo que estamos viendo con respecto a los patriarcas. Toda la labor del pueblo judío, toda la labor de Israel, es una labor que nos lleva hacia el concepto del Mashiach, hacia el concepto de la redención final, hacia el concepto de que en el futuro el mundo volverá a tener, si no una absoluta perfección, volverá a tener una funcionalidad mucho mayor. Y esa funcionalidad se manifiesta a través del proceso del Mashiach en el mundo. Quiere decir, hay algo que se llama Geulah, algo que se llama redención. La redención del pueblo de Israel, la redención de la humanidad entera, el momento en el que el mundo trascienda y se eleve a algo mejor de lo que es ahora. Entonces, todo lo que hacemos, todas las mitzvot que hacemos como Yehudim, todas las mitzvot que hacemos, toda la enseñanza de la Torah, finalmente está dirigida a que en algún momento el mundo será mejor de lo que es ahora. Quiere decir que aquí hay una aparente contradicción. Hay una aparente contradicción entre los dichos que nos muestran que nuestros ancestros siempre van a ser mejores que nosotros, que los tenemos que ver a ellos como ángeles, y entonces nosotros podemos ser Bene Adam, ¿ok? Y si a ellos los consideramos como gente normal, entonces nosotros ya no somos ni burros, ¿sí? Y por otro lado estamos hablando todo el tiempo de que
tenemos que actuar para llevar al mundo a algo que está más elevado o mejor de lo que es ahora. Y ahí viene todo este asunto acerca de los valores, acerca de la maleabilidad de los valores, si los valores pueden cambiar o incluso si los valores deben cambiar. Entonces vamos a empezar a atender esto con algunos ejemplos prácticos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ustedes saben, cuando los españoles llegaron a México, cuando los españoles conquistaron lo que hoy en día es México, que en su momento fue la Nueva España, ¿sí? Había una costumbre peculiar entre alguna de las tribus que habitaban el sur de lo que hoy en día es la República Mexicana, que tenían una costumbre que para ellos era completamente válida, de que cuando una niña joven tenía que casarse, entonces, dado que esto es un asunto pues difícil para una niña, entonces, ¿quién mejor que su propio padre para enseñarle lo que es la vida? ¿No? Una cosa que a nosotros se nos hace escandalosa, completamente escandalosa, una cosa que la vemos hoy en día y dices, qué terrible cosa. Y esto entra en cuenta tanto por documentación de los primeros colonizadores, y algunas de estas costumbres llegan incluso hasta la actualidad, ¿sí? Hasta la modernidad. También se sabe, por ejemplo, que los caribes, que eran los indígenas que habitaban lo que hoy en día es Cuba, que su moralidad o su concepto de moralidad era muy diferente al concepto de moralidad que nosotros podemos tener. Las relaciones entre las personas eran completamente aceptables, digamos, en todas o casi todas sus manifestaciones, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, podemos hablar de la antigua Grecia, donde había conceptos como, por ejemplo, la pedofilia. Perdón que estoy hablando de estos temas así como que tan escandalosos, pero tenemos que analizar la historia. La pedofilia era algo completamente legal. Estaba regularizado por las leyes de los estados griegos, que eventualmente se iban a convertir en el imperio griego. Es decir, cosas que hoy en día a nosotros nos escandalizan, que nos vuelven, que nos sacan por completo de nuestro centro. En la antigüedad lo veían como algo completamente normal. Los sacrificios humanos estuvieron en su momento no solamente aceptados, no solamente promovidos, sino que era como inconcebible que alguien pensara que no se debían hacer. La sociedad tenía todas estas cosas tan claramente arraigadas que se consideraba como un escándalo alguien que viniera a decir que los sacrificios humanos eran algo incorrecto. ¿Cómo? Si no sacrificamos aquí de repente un bebé, no va a llover, no va a haber cosecha, no va a haber comida. O sea, es lo que la gente realmente visualizaba. Hasta que justamente llega Abraham, Isaac y Jacob, y siembran las bases de una moralidad, de una visión de mundo basada en los valores de la Torá, que tienen que ver con el Gesed, sobre todo con la bondad, con emular al Creador, con fomentar un mundo positivo y con todo lo que representa Israel. ¿Por qué soy tan enfático en esto? Porque sería ridículo, y hay que ser completamente honestos. Es la antítesis de Israel, es decir, que no pretendemos que el mundo mejore. Eso sería la antítesis de Israel. Y por supuesto entonces se han transmitido valores que han no nada más cambiado los valores antiguos, sino que han cambiado a la humanidad entera. ¿Ok? Entonces vamos a tener que analizar a qué es lo que se refieren
los sabios cuando dicen que los antiguos eran más elevados que nosotros. Eso lo vamos a tener que analizar. Pero no podemos en ningún momento pensar que no hemos hecho todo lo posible por contribuir al mundo, por supuesto, la propia Torá y el propio creador del universo, al revelar la Torá, al mostrar la Torá al mundo, tiene una visión de trascendencia, tiene una visión de llevar al mundo a algo mejor. Y el mensaje de Am Israel siempre ha sido, a través de las mitzvot, explicar que siempre uno puede mejorar. Hay una frase hasídica, una frase hasídica que habla de esto de manera muy, muy elocuente, que dice: Kol hazman she'aner dolek od efshar letaken. Mientras la vela siga encendida, todavía podemos arreglar las cosas, ¿sí? Entonces, quiere decir que el judaísmo es una visión y una filosofía que es dinámica, que está en constante movimiento. Pero aquí está el punto fino y el que vamos a analizar, donde no es lo mismo que los valores elementales de la Torá, que son valores muy avanzados, muy elevados y que son además, tienen una funcionalidad eterna. No es lo mismo decir a que estos valores no cambian, o sea, eso es incorrecto. Es incorrecto decir que estos valores no están en constante movimiento y crecimiento, es una cosa, a decir que estos valores cambian en el sentido de que se anulan. Son dos cosas completamente diferentes, son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Y es aquí donde entramos en el terreno no tan cómodo, pero pues bueno, yo ya me estoy atreviendo últimamente a entrar en terrenos incómodos gracias a su apoyo y gracias a su ayuda. Aunque sí, también luego recibo una cantidad de comentarios luego ahí tanto en Facebook como en YouTube, que son, a veces hasta me espantan. Ya hasta me han mandado maldiciones, que eso es algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Pero bueno, por eso vamos a entrar en terreno un poco peligroso, pero con la honesta intención de entender a profundidad. Y para eso voy a explicarlo desde el punto de vista alágico. Y aquí vamos a entender la extrema importancia de entender la alajá y de por qué la filosofía judía y la ley judía no pueden estar separadas, no deben estar separadas, no están separadas, de hecho, nunca lo han estado. Los más grandes sabios de Israel eran tanto los más grandes filósofos como los más grandes legalistas también. Y por eso también les pido por favor a todos los que nos ven que en distintos lugares del mundo que uno tiene que observar cuando uno siga a un líder, no nada más por su discurso filosófico, porque el discurso filosófico, como lo dice Rabbi Yehuda Halevi, muchas veces se queda corto. Uno debe de buscar líderes en cuanto a sus acciones, sus ejemplos y sobre todo, en el caso del judaísmo, la verdad es de que yo no he encontrado a un solo gran líder de pensamiento que no sea también un gran conocedor de la ley judía. No he conocido todavía a ninguno que no sea un gran líder y un gran pensador que no haya estudiado Talmud a profundidad, que no haya estudiado ley judía a profundidad, que no conozca la halajá, por lo menos en algunas áreas específicas, a gran profundidad. Porque es justamente el estudio halájico lo que nos da el punto de equilibrio de lo que yo quiero decir aquí, ¿ok? Y esto lo digo en base a dos fuentes muy importantes. Uno es Rashi, el gran sabio medieval que se convirtió en el comentarista clásico del Pentateuco y del Talmud, Rabenu Shelomo Yitzhaki. Él nació en Alemania, de hecho vivió prácticamente toda su vida entre Alemania y bueno, hubo disputas políticas en su época y por eso parte de los lugares donde él vivió a veces eran Alemania, a veces eran Francia, porque vivía en el norte de Francia, en el sur de Alemania, a veces era parte de uno y de otro. Sin embargo, él dice que la responsabilidad del posek, la responsabilidad del rabino, es ver lo que sucede en su momento y entonces aplicar la ley, aplicar la halajá
aplicar la ley de la Torah en el momento, y el Dayan, así lo dice, el juez, el Dayan, tiene solamente lo que ven sus ojos en ese momento. Es una frase muy importante. Y también Rav Moshe Feinstein, quien fuera uno de los más grandes legalistas del siglo XX, junto con Rav Ovadia Yosef, ambos de bendita memoria, escribe en la introducción de su gran obra alágica, que es el Igrot Moshe, las cartas de Moshe, porque casi siempre eran responsas, preguntas que le hacían y él respondía a través de cartas. Entonces por eso se convirtió este libro en el Igrot Moshe, las cartas de Moshe, que el posek debe de estar consciente de la aplicación de la halajá, de la aplicación de la ley para la persona en particular, para quien está en ese momento estableciendo la halajá. Esto es algo sumamente importante. ¿Qué quiere decir? Y eso siempre yo lo digo en mis clases cuando tengo muchachos jóvenes que me preguntan, pero es que la Torah habló hace 3000 años y cómo nosotros podemos pensar que lo que se dijo hace 3000 años puede tener una aplicación ahora, ¿sí? Y más aún, cuando nosotros decimos y encontramos fuentes en nuestra propia literatura que dicen que solo los Rishonim, solo los grandes sabios de la antigüedad eran como Malachim, y entonces nosotros podemos ser Bnei Adam, ¿sí? Entonces eso daría la impresión o daría la intención de que cualquier cosa que tú puedas decir o cualquier cosa que tú puedas opinar en este momento de la historia es completamente irrelevante, ¿sí? Porque ya no tienes nada más que agregar a algo que tú ya eres, pues casi un gusano, y todo lo que ya dijeron los grandes sabios de la antigüedad tú no te puedes meter ahí. Esto es un error. Esto es un terrible error. Porque quien sea que haya estudiado halajá se da cuenta, ¿sí? Por ejemplo, que Rav Ovadia Yosef o Rav Moshe Feinstein, los dos, quienes vivieron apenas hace unos cuantos años, Rav Ovadia Yosef apenas falleció hace unos cuantos años y Rav Moshe Feinstein hace unas décadas, llevaron el nivel de aplicación de la halajá práctica a una modernidad pujante, vibrante, y lograron dar soluciones brillantes, ¿sí? En los que incluso el propio Rav Ovadia Yosef recibió premios del Estado de Israel por su trabajo en pro de cuando las mujeres se quedaban viudas y no se sabía qué había pasado con sus maridos, y en general por su trabajo halájico recibió premios durante su vida, y fue una persona súper preocupada por su generación, por la gente de su generación, gente que estaba completamente conectada con su realidad, ¿no? Entonces aquí aparentemente hay algo que como que no va, pero sí va. ¿Por qué? Porque es justamente en el momento en el que vemos la dinámica de la halajá, cuando podemos entender que las dos cosas funcionan al mismo tiempo. Nosotros nos tenemos que mantener conectados con nuestros ancestros, y más Rishonim que Malachim, entender la grandeza de nuestros ancestros, y aún así poder ser la persona que determine cómo debe de ser la halajá, o cómo debe de ser, o qué es lo que opina la Torah con respecto a un tema en la actualidad. Y eso no significa que los valores o que las leyes de la Torah tengan que cambiar, para nada, de ninguna forma, de ninguna manera. Yo les puedo dar, por ejemplo, una idea, una pequeña idea, ¿sí? La Torah viene diciendo desde hace miles de años, que el trato a los animales debe de ser un trato benevolente. Y aún así nos permite comer carne animal, ¿sí? Entonces, hay gente que se va a enfocar solamente en una cosa, y hay gente que se va a enfocar solamente en otra cosa. Hay gente que se va a enfocar y va a decir, mira, los judíos siempre han comido carne, son omnívoros, y además hacían sacrificios animales en un templo para su Dios, y entonces míralos como no tienen esta sensibilidad al sufrimiento animal, ¿no? Cuando es todo lo contrario. La Torah quizás es el libro más antiguo
que nos hace sensibles al sufrimiento humano, al sufrimiento animal y al humano también. Y por eso nos otorga leyes específicas de cómo y qué tipo de animales comer y en qué situaciones darles muerte, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que se enfocan solamente en el concepto de Tzar Ba'alei Haim, de no hacer sufrir a los animales, y olvidan del todo que la propia Torá también permite en ciertos contextos comer carne animal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es donde creo que vamos a poder desenmascarar un poco lo que sucede. No, la pregunta no es realmente tanto si los valores cambian o no. La pregunta es si los valores cambiantes o si los valores que tienen que responder a las preguntas cambiantes realmente representan mentes pensantes que se cuestionan la realidad de su tiempo y que se cuestionan la realidad de su entorno y tratan de responder de la manera más adecuada en cada momento y en cada lugar, o si simplemente defienden, muchas veces de manera ciega, pensamientos de otras personas que ellos ni siquiera se han cuestionado y por lo tanto defienden una u otra postura, ya sea de manera monolítica, defendiendo un valor que en sus mentes es inamovible, que es un valor que no puede tener ningún tipo de cambio o adaptación, o atacando esa postura y poniendo en la mesa, por el contrario, una postura donde todo lo nuevo, absolutamente todo lo nuevo, tiene que ser mejor que lo anterior. Ambas posturas son falsas. Ambas posturas están mal. Aquí voy a citar una vez más a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, que ya les he platicado que es un filósofo español, a quien yo recomiendo su lectura. Es un filósofo difícil de digerir, hay que leerlo con calmita, leer varias veces los párrafos, tratar de entender porque es también muy emocional y a veces pareciera que es un poco pesimista, pero bueno. Miguel de Unamuno dice que el problema del mundo es de que la mayoría de la gente cree en cosas que otros creen porque otros les dijeron que tienen que creer en esas cosas, ¿sí? Y entonces ahí ya ni siquiera estamos hablando de verdaderos valores, estamos hablando de movimientos, muchas veces solamente movimientualidad. Aquí yo creo que es el momento de citar a Rav Sachs. Rav Jonathan Sachs, aquí lo tenemos en su último libro, en paz descanse, y mencionamos estas palabras en su memoria con un sentimiento terrible de haberlo perdido, pero al mismo tiempo con mucho agradecimiento de haber tenido a alguien así en nuestra generación que nos deja un gran legado. Por supuesto, recomiendo la lectura completa de este libro, Morality. No sé si ya se puede conseguir, a mí me lo enviaron antes de que fuera publicado como tal, pero bueno, yo creo que esta frase nos va a ayudar muchísimo a entender. En un español traducido, su libro es en inglés, básicamente lo que dice acá es de que es la conciencia de ti mismo, la conciencia de ti como un ser trascendental, la conciencia de ti como un ser que hace una diferencia, esa conciencia de ti mismo, es la que nos convierte en agentes de la moral y que define al mismo tiempo nuestra responsabilidad y nuestra libertad. Y esto es lo que realmente necesitamos aplicar para entonces poder desarrollar cualquier tipo de nuevo invento. Aquí está hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Cita a Yuval Noah Harari, quien en su libro, tiene dos libros, en Sapiens y en Homo Deus, habla acerca de cómo pues va a haber una religión basada en datos, una religión basada en conocimiento solamente informático, y que no quiero meterme demasiado en lo que dice en Homo Deus, pero él cita a Yuval Noah Harari, y en este momento
donde él cuestiona justamente que necesariamente todo lo nuevo tiene que ser mejor, me da esta frase que para mí habla muchísimo de lo que realmente nos dice la Torá. Para poder ser realmente morales o para poder hablar realmente de valores, se necesita desarrollar una conciencia de tu propio ser, de tus libertades y de tus responsabilidades. Y es entonces cuando nosotros podemos ser agentes de la moralidad, que al mismo tiempo podemos definir nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Ahí es cuando los valores entonces tienen un espíritu, ¿ok? Un espíritu, el espíritu de la moral, el espíritu de la ley. Y es entonces donde vamos a poder entender qué importancia tiene la conciencia en todo lo que nosotros decimos que es moral o que son valores, ¿ok? Puede ser que en algún momento de la historia se hubiera considerado como completamente moral y completamente como un valor a perseguir, por ejemplo, que las mujeres no tuvieran educación, que las mujeres estuvieran en su casa, que no tuvieran educación, que se dedicaran solamente a su casa y a su familia. Y puede ser que haya autores reconocidos del propio Israel, del propio judaísmo, que en algún momento hayan recomendado, como puedo citar, por ejemplo, a Rabbi Eliezer Papo en su libro Pele Yoetz. Y eso no necesariamente dice o opina que en todos los momentos y en todas las situaciones la mujer judía no debe de tener educación o no debe de tener conciencia o no debe de tener presencia. No tiene nada que ver. Porque la propia Torá, estoy poniendo el ejemplo de la mujer como podría poner muchos otros ejemplos, ¿ok? Pero la propia Torá nos habla de grandes mujeres que fueron líderes de todo el pueblo. Deborah fue profetisa de Israel y líder de su generación. Judá también lo fue. Ni hablar de Sará, Ribka, Rachel, Lea, Yael. Y muchas otras mujeres, bueno, la reina Helena, por ejemplo, ¿no? También en la última época del Segundo Templo, fue una gran líder de su época, de su generación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el judaísmo apoya el desarrollo de la mujer y apoya su educación y apoya su conocimiento o no lo apoya? ¿O qué onda? ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí es donde podemos ver cuál es el valor esencial. ¿Cuál es el valor esencial? Y cuál es la aplicación de ese valor esencial de acuerdo al espíritu de los valores esenciales. Y es ahí donde los valores pueden tener al mismo tiempo dinámica, donde pueden tener movimiento y donde pueden aplicar en cada momento y en cada generación. ¿Okay? Y cómo los valores esenciales se mantienen como el alma del pueblo de Israel, como el alma de la nación judía y como el alma de cada uno de nosotros cuando tenemos valores esenciales. ¿Qué pasa? Que por supuesto que está perfectamente bien que las mujeres se desarrollen y que las mujeres conozcan la propia Torá y que tengan educación y que sean activas. Y esa es la prueba de las mujeres bíblicas que mencioné. Pero también hay que entender cuándo vivió Rabbi Eliezer Papo, por ejemplo, que vivía en una sociedad musulmana, no judía, una sociedad musulmana, que estaba completamente influenciada por esos valores también de su época, de su generación, y donde en su momento, para la funcionalidad de la familia de su época, en el lugar donde él vivía, él a lo mejor recomendó algo que fue funcional para su época, pero no es un valor absoluto y monolítico que, como dijo Rabbi Eliezer Papo en su época, que la mujer tenía una función X o Y, esa sea la opinión de la Torá en todos los casos, con todas las mujeres. Y esto es lo que nos da la grandeza de la halajá. Esto es lo que nos da la grandeza del conocimiento halájico, porque sabemos que la halajá aplica de diversas maneras, en diversas situaciones, en casos específicos. Y eso es exactamente lo que dice Rav Moshe Feinstein, que el posek, el que determina la halajá, tiene también que saber exactamente cuál es el contexto de todo lo que está
hablando de lo que le están preguntando. El posek no es una persona que solamente abre el libro en la página 545 y te dice, la Torah prohíbe esto o la Torah permite esto. No es así. Por ejemplo, Kippur. Acabamos de pasar Kippur en pandemia. ¿Sí? ¿La Torah dice que hay que ayunar en Kippur? Obviamente sí. Está claro en el texto bíblico que en el 10º día del mes séptimo, que es el mes de Tishrei, tenemos que ayunar. Punto. Sin embargo, la propia Torah dice que las leyes de la Torah son para vivir en ellas. Vajai bahem. Entonces tenemos aquí la aplicación de la halajá en cada caso. ¿Qué pasa con una persona que tiene sospecha de que pudo haber tenido contacto con alguien que tiene coronavirus y por lo tanto sus doctores le dicen que no deben de bajar sus defensas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O qué pasa con una persona que tiene una enfermedad crónica, que tiene un problema de hipoglucemia, ¿sí? Y que el ayuno le puede causar un estado de salud grave? Entonces, en cada caso, yo no puedo decir en un video, todas las personas que tienen esto entonces deben de ayunar. Y todas las personas que tienen esto pueden no ayunar en Kippur o en cualquier otro ayuno. No funciona así. Tienes que entender el contexto y a la persona y su situación en particular. Si es que esa persona puede ayunar en ese ayuno o debe no ayunar en ese ayuno. Fíjense cómo lo formulé. ¿Sí? No es de que quién tiene el permiso de no ayunar. Y hay que también ser objetivos en el análisis. Otro ejemplo les doy. ¿La Torah permite o prohíbe la anticoncepción? ¿No? Pensaríamos que la Torah tiene que ser una rajatabla con esto, que tiene que decirnos, en todos los casos está prohibidísimo que las mujeres o que los hombres eviten el embarazo, porque la vida la decide Dios, y la vida la pone Dios, y la quita Dios, y nosotros no podemos estar jugando a ser Dios. Y nosotros no podemos estar diciendo si sí o si no, cuándo o qué. Cuando quien entiende, aunque sea un gramo de halajá, un gramo de ley judía, sabe que no es lo mismo en todos los casos. La Torah no fomenta ni prohíbe en general, sino fomenta valores esenciales que tienen que ser aplicados a personas específicas. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer acaba de dar a luz y le hicieron una operación y esa operación fue de alto riesgo y su matriz todavía no sana, ¿sí? O hay algún riesgo para su salud o para la salud de sus propios hijos, como en la antigüedad, en el Talmud, no estoy diciendo que lo dijo el rabino de hace 5 años, no, en el Talmud, cuando no existían las fórmulas para darle a beber leche a los niños, o no existía nada más que la leche materna, y si la mujer quedaba embarazada cuando sus hijos estaban chiquitos, podía perder la capacidad de lactar, y entonces esos bebés chiquitos podían morir. Desde esa época ya estaba legislado que había casos donde está permitida la anticoncepción, el aborto. El aborto. Si hay algo que nosotros deberíamos de establecer una línea de pensamiento absolutista, sería con respecto al aborto, ¿no? Que en todos los casos debería estar prohibido el aborto. Es un asesinato. Shofech dama adam ba adam damo y shafech. Así dice la Torah. Quien haga correr la sangre del hombre en el hombre, o sea, en el ser humano, la sangre humana en el humano, en este caso la mujer, Damo y Shafech, su sangre deberá ser derramada. No solamente es un pecado y es un pecado grave, sino si es un pecado capital. Pero no, porque cuando tú vas a un caso donde la mujer está en peligro de vida y la única manera de salvar su vida es extrayendo a ese feto, entonces la obligación es salvar a la vida de la mujer. Quiere decir que los valores tienen una aplicación práctica en personas específicas que existen. El problema es cuando esto se convierte en una narrativa, que se convierte en narrativa política, que se convierte en narrativa ideológica para favorecer o para poner una postura en contra de ciertos actores o de ciertas personas. Y ahí es cuando
estamos perdiendo la base. Si los antiguos eran como ángeles, nosotros somos como personas. Voy a ahora explicar la grandeza de esta idea. No puede haber verdadera dinámica y no podemos llevar al mundo a algo mejor si desacreditamos o si faltamos el respeto a la gente que hizo todo su esfuerzo en un momento de la antigüedad. Nosotros nos debemos de ver como continuadores de algo. Y en esa continuación, por supuesto que tenemos que responder a las preguntas de nuestro tiempo. La propia Torá lo dice más que claramente. ¿Sí? Cuando suceda alguna pregunta o algún asunto que tú tengas que resolver, Ve'alachta el Kohen asher yeh bayamim haem ve'darashta ve'igidu lecha et devar hamishpat. Tienes que ir con el Kohen, con el sacerdote o con el shofet, con el juez que haya en esos días, y ellos te dirán cómo aplicar la ley. Entonces quiere decir que la propia Torá, desde el texto bíblico mismo, dice que hay que atender el caso en su momento y en su lugar, atendido por el shofet o por el juez de ese momento, por el Kohen de ese momento. Cualquier persona puede ser Kohen, cualquier persona puede ser shofet. Hay personas que tienen la capacidad porque se han dedicado y porque han invertido tiempo, esfuerzo para poder tener el conocimiento necesario para poder aplicar la ley en algún momento, ¿sí? Lo que sí es una tristeza es de que en nuestra generación, por facilitar las cosas, que es la generación de los libros en resumen, los libros resumidos, mucha gente tiende a monolitizar la halajá, a monolitizar la ley judía, cuando no hay manera de hacerlo. Cualquier persona, cualquier rabino que haya casado a una pareja se da cuenta de que cada caso es diferente. Cada rabino que haya divorciado a una pareja se da cuenta que cada caso es diferente. Cada rabino que haya tenido que establecer alguna halajá con un caso en particular de algo que pasó en su sinagoga en un día de Yom Tov, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, de uno de los yernos de Rav Ovadia Yosef, nuevamente mencionándolo de bendita memoria, que en su Bet Knesset, en la ciudad de Ramat Aviv, de repente encontraron hametz en Pesach, ¿sí? Y por supuesto que hay una base legal para aplicar la halajá en ese momento. Pero todas las personas que estábamos ahí en ese momento, todos los chavos a lo mejor que estudiábamos en Yeshiva, pensábamos que el rabino iba a hacer A y al final hizo X. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de aplicar la halajá en su momento. Pero también la tienes que conocer los valores. Tienes que conocer los valores esenciales de la Torah. Tienes que entender realmente cuáles son los valores esenciales de la Torah. La triste realidad es de que se ha desconectado el pensamiento judío de la responsabilidad y de la halajá. El verdadero sabio y el gran pensador al mismo tiempo tiene que ser un enorme conocedor de la ley judía. No pueden ser uno sin el otro. Y un gran conocedor de la ley judía también tiene la responsabilidad de conocer a profundidad los valores más esenciales del judaísmo. Y entonces la Torah puede ser aplicada en todo momento y en todo lugar. Y no es que los valores cambien o no cambien, es que son valores vivos. Un ser vivo y los valores vivos y la Torah viva. La Torah no está en piedra, la Torah no está nada más grabada en una roca. La Torah respira, la Torah está viva y la Torah se aplica en cada momento y en cada lugar, justamente por los rabinos ortodoxos, que específicamente uno pensaría que son los que son monolíticos y los que no saben responder ante la modernidad. Todo lo contrario, ¿sí? Es justamente cuando hay un rabino que sí está conectado con toda la literatura de todo su pueblo durante toda la historia, el que puede decir en este caso la ley aplica de una o de otra forma, ¿ok? Y me quedo yo con la conclusión de Rav Jonathan Sacks. Es la conciencia interna, self-consciousness, la conciencia del ser, de ti mismo, la que nos hace agentes morales y la que define cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras libertades.
Y es en ese sentido en el que nosotros tenemos que aplicar el desarrollo. Es muy claro, muy elocuente, y nos habla de lo que realmente es el judaísmo. Sí, los ancestros eran grandísimos y los tenemos que admirar por sus grandes logros y tenemos que entender la grandeza de las generaciones pasadas. No podemos desconectarnos. Y no cada cosa que es nueva necesariamente es mejor solamente porque es nueva. Y cada vez que nos digan, es que las cosas ya cambiaron, hay que pensar si realmente sí cambian los valores o no cambian los valores. Hay que de verdad hacer un ejercicio para saber si es que cambiaron o si estoy siendo manipulado por alguien que quiere que cambie esos valores, nada más para beneficio de X o de Y. Soy una persona realmente consciente de cuáles son mis valores. ¿Mis valores son mis valores? ¿O solamente los valores de alguien más que yo asumí por algún asunto de moda o encajar en la sociedad? Y esos valores de izquierda o de derecha o de extrema izquierda o de extrema derecha que yo defiendo a muerte, ¿son míos porque yo los adquirí realmente a profundidad? ¿O nada más me estoy dejando llevar por la ola del momento? Si tenemos valores esenciales, entonces también vamos a entender que hay un espíritu de esos valores. Está la ley, el espíritu de la ley. Y ese conocimiento vasto, amplio, grande, como de los grandes sabios de Israel, de Maimónides, del Rashba, de Ritva, de los grandes sabios de España y los grandes sabios de Europa. Ese conocimiento vasto es el que les permitía poder darse cuenta de cuál es la esencia de los valores judíos y entonces poder aplicarla en cada caso y en cada momento hasta la actualidad. Y para eso no se necesita reformar la Torá, ni tampoco se necesita ver la Torá como algo antiguo, porque no, la Torá está completamente viva, vibrante y está más viva que nunca quizás. Pero también somos la generación que necesitamos tener la responsabilidad de no dejarnos llevar por la inmediatez, ¿sí? Dejarnos llevar por la información inmediata, sino que tenemos que investigar, profundizar, analizar. Y es entonces donde también nosotros vamos a poder contribuir a esa respiración y dinámica de los valores vivos y en constante crecimiento que han llevado y llevarán al mundo desde lo que fue hace 3-4 mil años cuando nacieron nuestros patriarcas hasta esa visión de absoluta funcionalidad y unidad por la cual trabajamos todos en esta época. Muchísimas gracias, vamos a dar la clase por terminada, aunque hay mucho más por analizar, pero pues así nos pasa, cuando tenemos temas buenos no nos alcanza el tiempo. Y vamos a atender un poco las preguntas que nos pueden estar mandando. Saludos a todos los que nos saludaron, de todos los lados que nos están viendo. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Dice Alberto Maya, todo evoluciona, nosotros mismos debemos aceptar los cambios, modernidad, sin dejar de entender lo importante para trascender. Pues básicamente hablamos justo de este tema y cómo no es una contradicción. Decía Alberto, la pedofilia se da porque porque la adolescencia se consideraban adultos, las princesas, no entendí muy bien, pero sí, haces referencia a lo que sucedía en la antigua Grecia y por supuesto que no por el hecho de que fueran valores aceptables en ese tiempo, quiere decir que necesariamente tendría que seguir así siendo el mundo. En México se practicaron muchos tiempos los sacrificios humanos, correcto. Dice Ethel, hay valores morales y hay valores éticos. Los valores morales cambian, los éticos no. La Torá nos enseña valores éticos. Me gusta tu diferencia entre ética y moral. Por supuesto, moral tiene que ver con la acción, moros, tiene mucho más que ver con las acciones aceptables, ¿sí? Y la ética tiene más que ver con la esencia de los valores. Me gusta tu definición. Igual creo que hay valores morales que han reformulado valores éticos en la actualidad y que se han solamente dejado influenciar por movimientos de pensamiento y no necesariamente ha habido un análisis crítico.
Dice Alberto, el índice de mortandad era muy bajo en la antigüedad. Una persona era adulta a partir de los 13 o 14 años. Un anciano era una persona de 40 años. Por eso las relaciones se daban desde la pubertad. Al igual que las relaciones del mismo sexo eran vistas normalmente en la antigua Grecia. Correcto, podemos tener una explicación histórica de las cosas, pero el punto que yo quería mencionar es de que sí, la Torá ha intentado desde su inicio, con los patriarcas, no necesariamente desde que se revela en Sinai, sino desde su inicio, de hacer que el mundo sea mejor y de cuestionar exactamente que todos esos valores, por más entendibles que fueran, si necesariamente era la mejor manera para vivir de los seres humanos. ¿Sí? Los valores egipcios, los valores babilonios, ni siquiera existía Babel, eran sumerios. Ok, son más las bendiciones que te mandamos y todas te llegan, gracias. Sí, me ha tocado de todo. Ayer me tocó una que, Dios mío, dije, wow, qué cosa, pero bueno, así toca. Los valores éticos son universales y la Torah nos los enseña. Ok, gracias una nueva vez a ti, Etel, por tus comentarios siempre tan atinados. Dice Lisette, los valores y la moral van de acuerdo con la persona. Para una persona la moral tiene un concepto muy distinto a los que pensamos otras personas. Bueno, eso es la sociedad líquida de la actualidad y ese es un gran problema que pues nos ha generado también pues mucho sufrimiento y mucha incertidumbre. Pero el tema tiene que ver con que los valores, como le dice Ethel, los valores éticos tienen una esencia que tiene que ser aplicada a cada tiempo y a cada momento. Esa es la forma en la que yo creo que encontramos un equilibrio. Rafael, las alajot no están para restringir, están para que seamos libres. El tema es saber know-how y todo tiene su lógica y profundidad. Correcto. Y aquí también hago una observación. La crítica despiadada contra la alajá se basa también en mucho desconocimiento de la función de la alajá. Y es por eso que se da también esa crítica. Llevada también, hay veces que la alajá se lleva a cabo por gente que realmente no la estudió y que da una pésima, paupérrima imagen de una Torá que no es tal cual, ¿ok? Entonces por eso hay que ser críticos y analíticos. Dice Alberto, ¿cuál es el nombre de los que mencionó que aplicaron las alajot de modo actual y qué libros son? Bueno, por supuesto podemos mencionar a Rav Ovadia Yosef, que tiene una cantidad inmensa de libros, desde el Hazon Ovadia, Yavia Omer, también ahí se me va un nombre más, Yehavedat, todos sus grandes libros que escribió sobre alajá, y Rav Moshe Feinstein, que se llama Igrot Moshe, y podemos ver en ambos casos y en muchos más de grandes sabios de la legalidad alágica moderna, que siempre toman todo en consideración y que hablan en los casos en específico. Podría también, por supuesto, hablar de mi gran maestro y a quien admiro y quiero y muchísimo, Rav Shelomo Amar, que también fue Rishon LeZion, tiene un gran libro que se llama Shema Shelomo. Quien sea que se adentre en la función de cómo se aplica la halajá en cada caso, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, muy lejos de los mitos de que la halajá es monolítica y no considera nada de la modernidad. Por supuesto también mencioné a Rav Jonathan Sachs, cuyo libro tengo aquí, Moralidad, y de quien citamos el párrafo quizás más importante de esta clase, que tiene que ver con la esencia, que tiene que ver con la conciencia de tu propio ser y el entorno, la que te hace poder ser un agente de moralidad que al mismo tiempo entiende su responsabilidad y al mismo tiempo sus libertades para poder hacer que el mundo se desarrolle. Entonces ahí estamos hablando de una moralidad que es consciente y que es también que respira, que está viva, y es a lo que yo me refería diciendo que la Torah está viva y respira. Vicky Bejar, yo pienso que los valores son lo mismo y lo que ha cambiado como cada quien los quiera interpretar. Pues sí, la humanidad está en constante cambio, Vicky, pero no podemos dejar esto en cada quien. Ahí sí necesitamos tener, pues al mismo tiempo, como digamos que tú necesitas tomar una medicina, necesitas tomar un tratamiento,
no una medicina, no un paracetamol, ¿no? Un tratamiento serio. Y uno puede decir, bueno, mira, mi doctor que estudió una especialidad y que tiene una especialidad exactamente en el tema en el que a mí me toca aplicar este tratamiento, me dice que este tratamiento se aplique de esta manera y de esta forma a mi persona, ¿sí? O sea, tampoco todos los doctores recetan exactamente el mismo tratamiento a todas las personas, cada quien aplica para su propio tratamiento. A decir, no es lo mismo decir pues no sé, la penicilina se aplicaba así hace 60 años, pero hoy estamos en otra época. Hoy tú échate, no sé, o sea, tus buenas gotitas de aquí y de allá y ya no necesitas y no te va a pasar nada. O sea, no necesariamente porque haya opiniones libres, válidas, significa que nosotros tenemos que validar la opinión de cualquier chamán que te está recomendando algún hongo cuando uno necesita algún tratamiento más científico, en un caso. Lo mismo pasa con la Torá, lo mismo pasa con la halajá. Cuando nosotros decimos, pues cada quien puede interpretar o cada quien puede pensar lo que quiera y es libre de pensar, sí, por supuesto, cada quien también es libre de tirarse de un 10º piso. Pero no necesariamente quiere decir que su opinión tenga que ser exactamente igual de valorada que la opinión de alguien que es completamente profesional en un tema, ¿no? Un médico o en el caso de la Torá, un rabino. Y también por eso, y esto lo digo con mucho dolor, no todas las personas que aparentan ser rabinos hoy en día lo son. Me decían así en la época de la yeshiva, lo acoba cobea velo ameil moil. El sombrero no sirve para nada, no determina nada y el saco tampoco. Tiene que haber conocimiento real, interno de las cosas, y es por ello que les digo que en verdad no conozco que haya grandes líderes, grandes pensadores en el pueblo de Israel que hayan sido solamente grandes filósofos y no también grandes conocedores de la halajá. Yo no los conozco, no los hay. Conozco mucha gente que fue grande en su, por ejemplo, conocimiento de gramática, que no necesariamente eran grandes pensadores, ni tampoco grandes sabios halágicos. Conozco grandes poetas que fueron excelentes poetas y que transmitieron mucho del sentimiento litúrgico de sus generaciones a la posteridad, que a lo mejor no eran tampoco grandes pensadores ni grandes rabinos halágicamente hablando, pero siempre he encontrado que los grandes pensadores, como también Rav Sachs, también eran gente que tenía un conocimiento halágico inmenso y viceversa. Y no siempre el conocimiento técnico halágico hace grandes pensadores. Eso, por supuesto, también hay que estar claros en eso. Por eso, la propuesta de esta clase es tratar de conocer las dos cosas, la esencia de la Torá, la esencia ética, la esencia del pensamiento de la Torá aplicado halágicamente en cada caso, porque es entonces donde realmente podemos ver la enorme grandeza de la Torá. ¿Quién más anda por aquí? Alberto, saludos. Saludos. Julieta, también saludos para ti. Hay muchos comentarios sobre la morbilidad de los valores. Dice Alberto, todas las decisiones que se toman con un fin positivo y de modo honesto y convencido son correctas. Al tiempo se ven diferentes, pero en su momento fueron correctas. Esto aplica para todos. Yo le pondría un asterisco a este comentario, ya que, como decía mi abuelita, no siempre las buenas intenciones garantizan buenas acciones. Entonces uno tiene que tener también el conocimiento de cómo aplicar las buenas intenciones. Etel, los valores morales son histórico-geográficos, los éticos son esenciales, universales y eternos, lo que ya nos habías dicho. ¿Qué más tenemos por acá? Rafa Farca, entonces hay un cierto margen dentro del halajá que se podría llamar legislativo, es decir, que es posible legislar una ley de diferente manera en casos distintos, ya sea de un mismo contexto temporal o circunstancial. No solamente, Rafa, hay un cierto margen.
la mayoría de las cosas halágicamente relevantes son exactamente así. Y por eso existía un Sanedrín, que era literalmente un organismo legislativo, y estamos esperando que ojalá Israel se ponga de acuerdo en algún momento para poder revivir el concepto del Sanedrín, porque de verdad cada halajá aplica de acuerdo al caso y de acuerdo a la situación, y los recursos halágicos que tiene la Torá, los recursos legales que tiene la Torá son mucho más amplios de los que tenemos hoy en día, porque nosotros mismos nos hemos restringido en el momento en el que no hemos podido entender este concepto de la Torá viva, de la Torá vibrante. Nunca reformista, pero sí viva, sí vibrante. Y por supuesto que siempre, en todos los casos, cabe ese criterio legislativo, por supuesto que sí. Ulises, muchísimas gracias. También dice Julieta, lo importante es que no se pierda lo principal, no hacerle al otro lo que no queremos que nos hagan. Sí, bueno, esos son valores esenciales, ¿sí? Esos son valores éticos, como dice Ethel. ¿Okay? Me gustó mucho esa diferencia entre ética y moral, me gustó mucho porque es muy ilustrativa. Ok, bueno, hay muchísimos comentarios, creo que fue muy buena la propuesta porque hizo que mucha gente se involucre. Dice Tami, que siempre es un gusto tenerte por acá, Tami. Todo esto nos lleva a reafirmar que la integridad del hombre es lo más importante y en base a eso aplicar los valores morales, por supuesto, por supuesto. Esa integridad está basada en los valores esenciales de la humanidad, representados por supuesto por la Torá, con la intención de hacer que el mundo cada vez sea más íntegro, más consciente. Y es entonces donde puede ser un agente de moral. Ok. Norbert dice: la bendita Torah nunca va a pasar de moda. El mundo ha querido ir en contra de la Torah con supuestas actualizaciones o modernizar el típico. En los tiempos han cambiado, pero eso nunca va a pasar. Es como decir que nuestros órganos cambiaron su función. Y como dice usted, son leyes vivas. Sí, son leyes vivas y por supuesto, como todo organismo vivo, tiene diferentes aplicaciones. Es lo que quiero decir. No tenemos que cambiar la Torah. Es triste. De hecho, la gente que buscó la reforma es gente que a lo mejor no tenía el conocimiento de los vastos recursos de la halajá, porque entonces ni siquiera hubiera habido necesidad de eso. Rafael Soncino, muchísimas gracias, también a ti, saludos a España. Raquel nos dice, si tenemos valores morales esenciales, difícilmente nos podemos dejar llevar por la mala influencia. Los valores morales no tienen caducidad ni época, básicamente sería lo que hemos estado diciendo, con la aplicación adecuada en cada caso y en cada momento. Rafael dice, me acordó también, espero no errar con mi comentario, pero está la del Baal Shem Tov, no recuerdo si era él, que estaban en la cena de Pesaj y en ese entonces no había un matzah bol como tal, y bueno, la mamá de el Rab se le antojó remojar, estamos hablando de la historia del Gebrocht, ¿sí? Se le antojó remojar la matzah en su sopa, lo cual es algo delicado porque se fermenta y se estaría... Ok, es muy largo el comentario y creo que se nos está acabando el tiempo, no quiero hacer la clase muy larga, pero sí, o sea, tú hablas acerca del momento donde, la halajá, por cuidarse, en este caso, por cuidarse de algo que podría suceder, algunos ashkenazim, sobre todo hasídicos, no remojan la matzá para nada, y en cambio los sefaradim o los ashkenazim no hasídicos sí remojamos la matzá y por supuesto que hacemos matzah bol y también remojamos matzot. Ok, Rafael me envió una pregunta en privado la semana pasada, no la recuerdo haber leído. Rafael, por favor, si puedes, mándamela por WhatsApp para poderte contestar. Muchísimas gracias también a ti, Elisa, Daniel Capuano. ¿Cuál es el proceso halágico? ¿Cuántas veces se puede apelar? Bueno, eso también es interesante. Podemos hacer una clase acerca de cómo funciona la halajá de manera técnica, por supuesto. Adriana, cuando hablamos de valores y de Torah, cómo se debe aplicar esto con las... Sí, bueno, básicamente lo mismo que habíamos hablado arriba. Probablemente en algún momento hagamos un foro especial para el tema que ya me mencionaron. Ok, los valores esenciales para una correcta y saludable convivencia social siempre son los mismos, no cambian. Bueno, pues Baruch Hashem, tenemos una cantidad enorme de mensajes y creo que pues evidentemente
Este tema va a dar para más, pero mientras tanto, pues quiero agradecerles a todos, a todas por participar, por ser parte de esto y por atrevernos a pensar, a cuestionarnos, a reflexionar, y sobre todo me quedo con la frase de Rav Jonathan Sacks: ser gente consciente de ti mismo, consciente del entorno, para poder ser un agente de moralidad y entonces entender tus responsabilidades y tus libertades, y así hacer que el mundo pueda desarrollarse. Él lo dijo en el contexto de la inteligencia artificial. Yo creo que aplica para cualquier contexto de la vida. Con esa frase de él nos despedimos, recordándolo y esperando que su alma descanse en Gan Eden, y que nosotros podamos aprender mucho de su gran ejemplo. Besat Hashem, vamos a dar por terminada la clase de hoy y si Dios quiere nos vemos la próxima. Saludos a todas y a todos. Gracias por estar.